Mi nombre es Adriana Blackwood y nunca imaginé que me encontraría compartiendo una historia tan profunda que desafiaría las creencias que muchos tienen sobre nuestro mundo y su futuro. A los 52 años, llevaba lo que parecía una vida típica en los tranquilos suburbios de Minnesota. Trabajaba como consejera de secundaria y estaba criando a 2 adolescentes junto con mi esposo, Mark. Como muchas familias, asistíamos a la iglesia de vez en cuando, dábamos gracias antes de las comidas y me consideraba espiritual, aunque no particularmente religiosa. Pero todo cambió después de un encuentro con la muerte, un encuentro que me abrió los ojos a la verdad sobre lo que nos espera a todos. Ese día comenzó como cualquier otro. El aire fresco de la mañana estaba lleno del dulce aroma de las flores de primavera y el césped recién cortado, un suave recordatorio de la renovación de la estación. Cuando salí de mi oficina en Riverside High School, no pude evitar apreciar lo perfecto que era el clima. Acababa de terminar una sesión de asesoramiento particularmente significativa con un estudiante con problemas y la sensación de satisfacción en mi corazón me hizo sentir ligera. No sabía que esos momentos de tranquila satisfacción eran los últimos vestigios de normalidad que experimentaría. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, habría saboreado cada fugaz segundo de forma más consciente. El accidente que siguió fue a la vez estremecedor y surrealista, sucedió en un instante pero se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Estaba a pocas cuadras de casa, acercándome a la intersección de Maple y Fifth. El semáforo se había puesto verde recientemente y yo avanzaba, mi mente ya preocupada por los pensamientos de la cena, específicamente, el pollo que necesitaba descongelar. En esa fracción de segundo, el mundo a mi alrededor cambió. Un camión de reparto, con su conductor distraído por una llamada telefónica, pasó a toda velocidad la luz roja, directo hacia mi auto. Todavía puedo escuchar el chirrido ensordecedor de los neumáticos, ver el destello del frente metálico del camión y sentir la claridad surrealista que inundó mis sentidos mientras el tiempo parecía extenderse. En esos últimos momentos antes del impacto, pude ver la parrilla del camión acercándose a toda velocidad hacia la puerta del lado del conductor, y el único pensamiento que cruzó por mi mente fue, esto va a doler. El impacto fue nada menos que catastrófico. El sonido del metal al romperse y el vidrio al romperse llenó mis oídos, solo para ser reemplazado por un silencio inquietante y absoluto, un silencio tan profundo que parecía como si el mundo se hubiera detenido por completo. En ese momento, lo que sucedió a continuación destrozaría todo lo que creía saber sobre la realidad, la verdad y el inminente conflicto cósmico que aguarda a la Tierra. Me encontré flotando sobre los escombros, suspendido en un extraño estado de desapego, observando cómo los servicios de emergencia se apresuraban a llegar al lugar. Era como si estuviera viendo una escena que se desarrollaba en una pantalla y viviéndola, atrapado entre dos mundos, el observador y el participante. Desde mi punto de observación elevado, podía ver claramente mi cuerpo desplomado sobre el volante, con sangre goteando de un corte en mi frente. Los paramédicos llegaron rápidamente, sus rostros eran una mezcla de determinación concentrada y urgencia practicada. Cuando empezaron a trabajar, oí a uno de ellos gritar, «No hay pulso». Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de la realidad de la situación. Comenzaron a hacerme compresiones torácicas con una precisión implacable, moviendo las manos al ritmo de años de entrenamiento. Observé cómo me sacaban con cuidado del accidente y colocaban mi cuerpo sobre el asfalto caliente. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y dramáticas que hacían que la escena pareciera surrealista. Una multitud de espectadores había empezado a reunirse, sus rostros eran una mezcla de conmoción, horror y curiosidad morbosa. Entre ellos, vi a la señora Henderson, la mujer que dirigía la tienda de comestibles de la calle de abajo. Se llevaba la mano a la boca con incredulidad y tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los paramédicos continuaron con sus frenéticos esfuerzos, sus movimientos eran fluidos pero cada vez más desesperados. La sacudida del desfibrilador recorrió mi cuerpo, arqueándolo momentáneamente como si la vida misma estuviera intentando regresar a mis extremidades, pero mi corazón permaneció inmóvil. En ese momento, el tiempo pareció estirarse y contraerse simultáneamente.
Sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a desdibujarse, como una señal de televisión que lucha por mantener su forma. Y entonces, como si me atrajera una fuerza invisible, fui atraído hacia una luz que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. No era un resplandor cálido y acogedor, sino algo mucho más profundo, una luz que me llamaba con la promesa de algo más allá del mundo físico. La luz que me envolvió no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era dura ni cegadora, sino un resplandor vivo que respiraba y latía con una energía tan pura que parecía resonar en lo más profundo de mi alma. Era una luz que no solo exudaba calidez, sino una profunda sensación de amor e inteligencia, llenándome de tal paz que todas las ansiedades y preocupaciones terrenales simplemente se disolvieron. En el momento en que me acerqué a esta luz, algo más allá de las palabras comenzó a agitarse dentro de mí. Me di cuenta claramente de una presencia, no solo una presencia cualquiera, sino algo mucho más inmenso. De pie ante mí estaba Jesucristo mismo. Pero no se parecía a las figuras que había visto en iglesias, pinturas o estatuas. Su forma trascendía todo lo que había imaginado, desafiando las limitaciones de la descripción terrenal. No solo estaba presente físicamente, era algo más, algo divino, irradiando un amor abrumador que era tierno y poderoso a la vez. Su propio ser parecía latir con una energía que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Su mirada era infinita, como si contuviera la sabiduría de los siglos, el peso de la eternidad. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí algo profundo, una sensación de ser completamente vista, conocida y comprendida, de una manera que estaba mucho más allá del amor y la conexión que jamás había conocido en la tierra. Era como si su amor me abrazara por completo, sin condiciones, y me sentí querida de una manera que las palabras no pueden capturar. Adriana, dijo, su voz resonó profundamente dentro de mi alma, llenando cada fibra de mi ser. Sus palabras tenían un peso de autoridad y compasión. Lo que estás a punto de presenciar debe ser compartido con otros. El tiempo es más corto de lo que muchos creen, y mi gente necesita entender lo que viene. Mientras hablaba, extendió la mano y tomó mi mano, y en ese instante, una ola de calma me invadió. Con un agarre suave pero firme, me guió a través de lo que parecía un velo, una luz pura y brillante que separaba un reino de otro. La experiencia fue indescriptible, como si estuviera atravesando una cascada de energía viva. El calor de esa luz llenó cada parte de mi ser y sentí una vitalidad más profunda que cualquier otra que mi cuerpo físico hubiera experimentado jamás. Estaba más vivo en ese momento de lo que me había sentido jamás en mi existencia terrenal. Al salir de la luz, el mundo que nos rodeaba cambió drásticamente. Nos encontrábamos en un lugar que parecía ilimitado e íntimo, como un vasto anfiteatro de luz. Escenas del presente y del futuro se desplegaban ante nosotros, no como imágenes estáticas, sino como hologramas vivos y dinámicos. El tiempo parecía plegarse sobre sí mismo y me di cuenta de que lo que estaba presenciando no era solo un atisbo de lo que estaba por venir, sino la revelación de una batalla cósmica que ya estaba en marcha, una batalla que pronto cambiaría el curso de la existencia de la humanidad. Observa con atención, instruyó Jesús, con su voz llena de autoridad inquebrantable y profunda compasión. Te revelaré el gran engaño que se avecina, cómo comienza, cómo se propaga y cómo intentará atrapar incluso a los más fieles de mis seguidores. Mientras hablaba, la primera visión se materializó ante nosotros con una claridad impresionante. Lo que vi fue un mundo al borde del colapso, que se encaminaba hacia un periodo de crisis sin precedentes. Los desastres naturales comenzaron a golpear con una frecuencia e intensidad alarmantes, terremotos que reducían ciudades a escombros, inundaciones tan masivas que se tragaban costas enteras y tormentas de tal ferocidad que arrasaban regiones enteras. Pero estos desastres eran solo el comienzo. Jesús explicó que estos eventos catastróficos prepararían el escenario para que se desarrollara algo mucho más insidioso. Crearían el entorno perfecto para que surgiera el engañador. La gente, desesperada y desilusionada, buscaría respuestas, anhelando que alguien restableciera el orden en el caos. La visión cambió y vi cómo se desarrollaba ante mí un colapso económico mundial.
Los mercados de valores se desplomaron en todo el mundo en choques sincronizados, los sistemas bancarios digitales fallaron y economías enteras se desmoronaron. Las monedas perdieron su valor de la noche a la mañana y los cimientos del sistema financiero mundial se convirtieron en polvo. Las personas que antes eran ricas y llevaban una vida cómoda, de repente se encontraron en la indigencia. La clase media, que en el pasado era la columna vertebral de las sociedades, desapareció casi por completo, dejando una marcada división entre los empobrecidos y las pocas élites que controlaban los restos del sistema. Estallaron disturbios civiles en todos los rincones del mundo. Las ciudades se sumieron en el caos, mientras la gente común luchaba por necesidades básicas como comida y agua potable. Los barrios se convirtieron en campos de batalla y los gobiernos, abrumados e incapaces de responder, luchaban por mantener cualquier apariencia de orden. Observa atentamente, me instó Jesús con voz grave y firme. Estas crisis no son accidentes, sino que están orquestadas, y cada acontecimiento es un movimiento cuidadosamente colocado en un juego cósmico. Como piezas de un tablero de ajedrez, se las va colocando en su posición, preparando el camino para lo que está por venir. A medida que las escenas se iban desarrollando, podía sentir el peso de sus palabras asentarse en mi espíritu. El caos, la destrucción, el sufrimiento, todo estaba conectado, todo formaba parte de un plan más grande y oculto. El mundo estaba siendo preparado para un engaño de proporciones inimaginables, que pondría a prueba la fe misma de quienes creían en la verdad. Y a medida que la visión se ampliaba, comencé a sentir que lo peor estaba por venir. El engañador no estaba lejos. Entonces, como si lo hubiera sacado de las sombras de la historia, lo vi, a quien Jesús identificó como el Anticristo. Al principio, parecía una figura relativamente desconocida en la política europea, una presencia emergente cuyo ascenso al poder fue nada menos que meteórico. Su encanto era innegable, y aunque todavía no era conocido por la mayor parte del mundo, su influencia crecía rápidamente. Era un hombre de unos 40 y pocos años, con rasgos llamativos que parecían resonar universalmente, atrayendo a personas de todos los rincones del mundo, independientemente de su etnia. No era una figura imponente en el sentido convencional, su apariencia física era seductora pero no abrumadora. Lo que realmente atraía a la gente, lo que hacía que gravitaran hacia él, era el magnetismo de su presencia. Cuando hablaba, su voz tenía una cualidad casi hipnótica, que llegaba a lo más profundo de los corazones y las almas de quienes lo escuchaban. La visión cambió y me encontré viéndolo dirigirse a las Naciones Unidas en el apogeo de la crisis mundial. La sala estaba llena de líderes mundiales, sus rostros eran una mezcla de preocupación y esperanza, todos mirando hacia este hombre, atraídos por sus palabras. Hablaba con una maestría que cautivaba a todos los presentes. Su retórica era perfecta, entrelazando temas de unidad, paz y el potencial sin explotar de la humanidad. Habló de una manera que trascendió las fronteras culturales, y su mensaje resonó en cada nación, cada fe y cada persona presente. Presten atención a sus palabras, instruyó Jesús, con un tono serio y cauteloso. Observen cómo dice verdades parciales, pero solo lo suficiente está torcido para alejar a la gente de mí. Observé atentamente mientras este hombre hablaba de espiritualidad en términos que abarcaban todas las religiones. Parecía honrar cada fe mientras, casi imperceptiblemente, socavaba sus principios básicos. Citaba pasajes de la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita y otros textos sagrados, pero siempre con ligeras y sutiles reinterpretaciones, matices que alteraban sus significados originales, cambiándolos lo suficiente como para crear dudas en los corazones de los creyentes. Hablaba de Cristo, pero no como el camino exclusivo hacia la salvación. Se refería a Dios, no como un Padre amoroso, sino como una fuerza impersonal que era accesible a todos, sin necesidad de devoción o relación personal. A medida que avanzaba la visión, vi a este líder comenzar a implementar lo que llamó la iniciativa de armonía global. Comenzó con promesas de soluciones prácticas a los problemas más acuciantes del mundo, soluciones que parecían demasiado buenas para ser ciertas. Introdujo tecnologías que parecían milagrosas,
dispositivos capaces de purificar el agua al instante, sistemas agrícolas que podían producir alimentos en cualquier clima e innovaciones energéticas que desafiaban las leyes de la física. Jesús explicó que estas maravillas tecnológicas se convertirían en una de las herramientas más poderosas del engañador. Ofrecerían soluciones aparentemente simples a problemas con los que la humanidad había luchado durante siglos. La gente comenzaría a creer que este hombre era el Salvador que habían anhelado, el que podría curar las heridas del mundo. La falsa esperanza que ofrecía sería una parte crucial de su engaño, alejando a la gente del camino verdadero y llevándola a su red de mentiras. Observé con incredulidad cómo presentaba un nuevo sistema económico, uno que prometía erradicar la pobreza y garantizar la distribución justa y equitativa de los recursos en todo el mundo. Comenzó con el lanzamiento de una moneda digital global, comercializada como la solución definitiva al catastrófico colapso económico. El sistema era ingenioso en su diseño. Erradicó la corrupción, eliminó el robo y prometió transparencia absoluta en todas las transacciones financieras. A primera vista, parecía la respuesta a los problemas financieros más profundos de la humanidad. Pero a medida que la visión se fue revelando, Jesús reveló la verdad más oscura detrás de estas innovaciones. Lo que parecía una solución utópica se convirtió rápidamente en una herramienta de control total. Cada transacción, cada compra y cada decisión financiera que tomaba la gente era rastreada y monitoreada con precisión. El sistema fue diseñado para recolectar grandes cantidades de datos sobre los hábitos de gasto individuales, y estos datos estaban directamente vinculados a la puntuación de crédito social de una persona. Pero el sistema no se detuvo allí. Las puntuaciones de crédito social de las personas se expandieron para influir en todos los aspectos de sus vidas, sus comportamientos, sus relaciones e incluso sus pensamientos expresados en las redes sociales. Se convirtió en una red omnipresente, que controlaba no solo lo que las personas compraban, sino también cómo vivían, cómo interactuaban con los demás e incluso cómo pensaban. Observa cómo se refuerza el control, dijo Jesús, con voz solemne mientras me guiaba más profundamente en la visión. Dirigió mi atención a la evolución del sistema, mostrando cómo se volvía cada vez más invasivo con cada mes que pasaba. Lo que había comenzado como un sistema conveniente, identificaciones digitales, pagos sin efectivo, seguridad biométrica, se transformó gradualmente en algo mucho más siniestro. La tecnología que alguna vez fue aclamada como un avance en conveniencia y seguridad se convirtió en un aparato de vigilancia global. Al principio, la gente recibió estos cambios con los brazos abiertos, ansiosa por obtener beneficios, acceso instantáneo a los historiales médicos, viajes sin problemas y la promesa de una mayor seguridad. Todo parecía inofensivo al principio, incluso deseable. Pero a medida que seguí observando, fui testigo del cambio sutil. El líder, con su estilo carismático, comenzó a introducir lo que llamó protocolos de armonía social. Estos protocolos tenían como objetivo mantener el orden social, pero tuvieron un costo escalofriante. Quienes criticaban el sistema, quienes se atrevían a cuestionar su eficacia o ética, se vieron cada vez más marginados. El acceso a los servicios esenciales, desde la atención médica hasta la educación, se vio misteriosamente restringido. Las personas que expresaron su desacuerdo o cuestionaron las narrativas oficiales sobre los eventos globales vieron caer en picado su calificación de crédito social. Su capacidad para viajar, comprar bienes o incluso moverse libremente en la sociedad se vio gravemente limitada. El sistema de crédito social, que alguna vez se vendió como una herramienta para la justicia y la igualdad, se convirtió en un mecanismo de castigo, una forma de silenciar a la oposición y garantizar el cumplimiento. Cuanto más aceptaba la gente las conveniencias del sistema, más se estrechaba el lazo del control. Lo que había comenzado como una oferta de estabilidad y esperanza para un mundo roto se estaba transformando rápidamente en una herramienta de esclavitud, ya que aquellos que alguna vez fueron empoderados se convirtieron en prisioneros de un nuevo tipo de orden, uno dictado no por la libertad, sino por la conformidad y el miedo. Observen, dijo Jesús en voz baja, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba, como él no necesita usar una fuerza obvia. El sistema mismo se convierte en el ejecutor.
Lo que vi a continuación me llenó de una profunda sensación de pavor. Se desplegaron sistemas de inteligencia artificial, avanzados e insidiosos, para monitorear cada aspecto de la vida de las personas. Estos sistemas analizaban las expresiones faciales, el tono de voz en las conversaciones y las actividades en línea, prediciendo una posible resistencia antes de que alguien pensara en actuar. Era como si el sistema pudiera leer el alma humana, anticipando el desafío antes de que se manifestara. Aquellos identificados como posibles disruptores fueron aislados silenciosa y eficientemente. Amigos y familiares, una vez cercanos, comenzaron a distanciarse, temerosos de que cualquier asociación con alguien considerado una amenaza pusiera en peligro sus propias puntuaciones sociales. Lo que comenzó como una herramienta de control se había convertido en una red que enredaba las relaciones humanas, sembrando miedo y división entre los seres queridos. Las maravillas tecnológicas del líder, que en su día fueron impresionantes, se volvieron más dramáticas e inquietantes con cada día que pasaba. Mediante una combinación de tecnología holográfica avanzada y lo que parecía ser un poder sobrenatural, realizó actos que desafiaban la creencia. Observé cómo parecía curar enfermedades terminales con un simple toque, controlaba el clima con un movimiento de su mano, y lo más escalofriante de todo, resucitaba a los muertos. El mundo observó con asombro cómo estos milagros se transmitían globalmente, presenciados por millones de personas. Parecían demasiado extraordinarios para ser otra cosa que divinos, y muchos que habían sido escépticos ante sus promesas anteriores ahora se vieron envueltos en el espectáculo de su poder. Estas señales y prodigios, explicó Jesús con un tono que era a la vez triste y firme, serán tan convincentes que incluso muchos que conocen las Escrituras serán engañados. Dirán, seguramente este es el que traerá paz a la tierra. Pero no fueron solo sus hazañas tecnológicas las que lo hicieron parecer invencible, fue su manipulación de la fe misma. La parte más inquietante de la visión llegó cuando vi cómo comenzó a remodelar la religión, sometiéndola a su voluntad. Habló de una nueva espiritualidad universal, una que uniría a todas las religiones bajo una bandera única y armoniosa. Observé mientras estaba en Jerusalén, pronunciando palabras que parecían sanar siglos de división entre religiones. Musulmanes, judíos y cristianos por igual se sintieron atraídos por su mensaje de unidad, por su visión de una verdad universal que trascendía todas las fronteras. La idea misma de la separación religiosa comenzó a desvanecerse ante su visión, a medida que personas de todos los ámbitos de la vida creyeron que habían encontrado la respuesta al anhelo espiritual más profundo de la humanidad. Entonces, el líder comenzó a reconstruir el templo en Jerusalén. Pero esta no fue una reconstrucción común. El nuevo templo, diseñado para dar cabida a todas las formas de culto, era una maravilla arquitectónica, diferente a todo lo visto antes. Desafía las leyes mismas de la física. El edificio parecía respirar, incorporando materiales que cambiaban de color y forma, respondiendo a los pensamientos y emociones de quienes entraban. Era como si el templo en sí estuviera vivo y en sintonía con los deseos y creencias de cada individuo que venía a adorar. Personas de todas las religiones acudían al lugar, atraídas por su promesa de unidad y paz. Pero mientras observaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El templo, tan magnífico e imponente, no era un lugar de verdadera adoración. Era un santuario falso, un lugar donde la gente se dejaría llevar por una visión que no era la suya. El líder no solo había manipulado sus creencias, sino que las había redefinido, ofreciéndoles una paz falsa que los dejaría espiritualmente estériles. Así es como engañará a muchos de mi pueblo, dijo Jesús, con la voz cargada de dolor. No parecerá oponerse a la fe, parecerá cumplirla. Muchos creerán que está introduciendo el reino de Dios en la tierra. Observé con creciente horror cómo el líder, con su destreza tecnológica sin igual, comenzó a utilizar neurotecnología avanzada para crear experiencias espirituales que cautivaron a millones de personas. Las personas podían usar dispositivos especiales diseñados para desencadenar estados místicos profundos, experiencias que las hacían sentir conectadas con lo que creían que era lo divino. Estas experiencias eran tan poderosas, tan inmersivas,
que muchos comenzaron a abandonar las religiones tradicionales, abandonando sus creencias de larga data en favor de esta nueva espiritualidad inducida artificialmente. Lo que alguna vez había sido una conexión profundamente personal y sagrada con lo divino ahora se redujo a una experiencia sintética y manipulada, una que prometía trascendencia pero que en última instancia conducía al vacío espiritual. A medida que la visión continuaba, vi cómo la resistencia a su gobierno se aplastaba sutilmente, casi imperceptiblemente. Comenzó silenciosamente, con aquellos que se negaron a abrazar el nuevo sistema quedándose cada vez más marginados. Al principio, fueron solo pequeños inconvenientes, no poder comprar alimentos en las tiendas, negar el acceso a trabajos y no poder recibir atención médica. Sus hijos fueron excluidos de las escuelas, marginados de las mismas instituciones que una vez los criaron. Pero lo que más me impactó fue que esto no se presentó como una persecución abierta. Fue justificado, presentado al público como necesario para el bien mayor, la salud y la seguridad de la sociedad. El mundo, atrapado por el miedo y la promesa de un futuro mejor, no vio el sutil ajuste del nudo alrededor de aquellos que se atrevieron a resistir. La marca que él exigirá, dijo Jesús, su voz llena de una tristeza que era casi insoportable, parecerá lógica y beneficiosa. Se presentará como una forma de garantizar la seguridad, la salud y la prosperidad. Muchos no la reconocerán por lo que realmente es, una promesa de lealtad a su sistema que los separa de mí. Observé cómo se presentaba la marca, una integración sofisticada y perfecta de identidad digital y biotecnología. No era un símbolo físico crudo o una marca, sino más bien un sistema complejo que se fusionaba con la biología humana. No era solo una marca visible que otros podían ver, se incrustaba profundamente en la persona y alteraba su ser. Quienes lo aceptaban se sentían mejorados, tenían acceso a una mejor salud, a experiencias sensoriales más intensas e incluso a la capacidad de interactuar directamente con la red digital global. Podían acceder a información con un pensamiento, comunicarse instantáneamente y experimentar un nuevo nivel de conectividad. Al principio parecía un regalo milagroso, una forma de liberar el potencial humano, y muchos creyeron que habían encontrado la respuesta a los deseos más profundos de la humanidad. Pero Jesús me mostró el verdadero costo de este regalo. Quienes aceptaban la marca no solo alteraban su biología, sino que juraban lealtad a un sistema que cortaba su conexión con Dios. La marca no era solo una herramienta de conveniencia o de mejora, era una transacción espiritual que alejaba a las personas de la verdad. Se estaban volviendo parte de una red global que los ataba al sistema del anticristo, separándolos de la verdadera fuente de vida y salvación. El atractivo de la marca sería demasiado fuerte para que muchos se resistieran, pero para quienes lo hicieran, el costo sería la esencia misma de su libertad, su conexión con Dios y, en última instancia, su alma eterna. La visión se desplegó ante mí, cada escena más desgarradora que la anterior, mientras Jesús me mostraba cómo el engaño destrozaría familias y comunidades. Observé con tristeza cómo la división se extendía como un reguero de pólvora, padres que se volvían en contra de sus hijos, hermanos que cortaban lazos y amistades de toda la vida que se deshacían ante mis ojos. Lo que lo hizo aún más doloroso fue darme cuenta de que quienes aceptaban el sistema realmente creían que estaban haciendo lo correcto. Ellos se vieron a sí mismos tomando la decisión correcta, eligiendo la seguridad en vez de la rebelión. Muchos traicionarán a sus propios seres queridos, dijo Jesús, con su voz llena de profundo dolor, creyendo que los están ayudando al informarles de sus peligrosas creencias. Fue una visión que golpeó el corazón de las relaciones humanas, cuán fácilmente el amor puede ser distorsionado por el miedo, como el deseo de paz y seguridad puede llevar a una erosión de la confianza. Las familias, una vez unidas por el amor incondicional, se desgarrarían, y la gente se volvería contra sus seres queridos, no por malicia, sino porque habían sido engañados al pensar que era lo correcto. Observé cómo las iglesias, una vez firmes en sus creencias, fueron transformadas por el atractivo del mensaje del nuevo líder. Muchos abandonaron la doctrina tradicional a favor de su interpretación ilustrada de las Escrituras. Los pastores que abrazaron esta nueva espiritualidad vieron cómo sus congregaciones crecían exponencialmente y su influencia se extendía por todas partes.
Mientras tanto, los que se resistieron fueron vilipendiados, etiquetados como extremistas y grupos de odio, sus voces ahogadas por la abrumadora marea de seguidores ansiosos por abrazar el nuevo camino. La fe que había sostenido a millones durante siglos estaba siendo reescrita, remodelada para convertirla en algo extraño, algo peligrosamente cercano a la apostasía. La influencia del líder no se limitaba al ámbito espiritual, alcanzaba todos los aspectos de la sociedad, sometiendo todo a su voluntad. La educación, por ejemplo, fue completamente reimaginada. A los niños se les adoctrinaba desde una edad temprana acerca de los beneficios de la integración completa con el sistema global. Se les enseñaba a ver el nuevo orden no como una amenaza sino como una solución a todos los males de la humanidad. La historia misma fue reescrita, no a través de mentiras obvias, sino a través de reinterpretaciones sutiles que redefinieron la verdad. Las antiguas y exclusivas afirmaciones de la fe y la cultura fueron presentadas como la causa raíz de los problemas de la humanidad, y el nuevo sistema fue anunciado como el único camino hacia la paz. Observad cómo usa la paz, dijo Jesús, guiando mi atención hacia el escenario internacional. Vi al líder intervenir para negociar acuerdos de paz que, a primera vista, parecían imposibles. Conflictos que se habían enconado durante generaciones, con animosidades y derramamiento de sangre profundamente arraigados, encontraron de repente una solución. El conflicto israelí-palestino se resolvió con una solución que pareció satisfacer a ambas partes, un milagro de diplomacia y compromiso. Las armas nucleares se desmantelaron en todo el mundo bajo su supervisión, poniendo fin aparentemente a la amenaza de aniquilación global. Las fuerzas militares, antes divididas por intereses y lealtades nacionales, se reorganizaron en una única fuerza mundial de mantenimiento de la paz bajo el control directo del líder. Parecía que el mundo estaba finalmente al borde de una paz duradera, una utopía que todos habían anhelado. Pero debajo de la superficie, vi la verdad, la paz que el líder estaba ofreciendo era una falsificación, construida sobre la manipulación y el engaño. Era una paz que vendría a costa de la libertad, el costo de la verdad y el costo de la lealtad a Dios. La gente estaría tan cegada por la apariencia de armonía que no verían las cadenas que silenciosamente los envolvían, cadenas que finalmente esclavizarían sus almas. Pero luego, como si estuviera quitando otra capa, Jesús me mostró la realidad más oscura debajo de la superficie de la paz que el líder estaba construyendo con tanto cuidado. No era paz en absoluto. Era un sistema meticulosamente aplicado de vigilancia y control total, un mundo donde cada pensamiento, palabra y acción era monitoreada y calificada. Las personas ya no tenían la libertad de pensar por sí mismas o hablar libremente. Cada parte de sus vidas era rastreada, desde la conversación más pequeña hasta sus pensamientos más íntimos. Aquellos que tenían creencias consideradas peligrosas, como la verdad exclusiva del cristianismo, fueron identificados como amenazas a la frágil armonía que el líder estaba tratando de imponer. Así es como comenzará la persecución, explicó Jesús, con su voz sombría y cargada de dolor. No con violencia abierta, sino con la eliminación silenciosa de aquellos que se aferran a la verdad. Observé cómo la resistencia al sistema se volvió casi imposible. La moneda digital era obligatoria, no había forma de escapar de ella. Se eliminaron todas las demás formas de intercambio, lo que dejó a las personas sin otra opción que cumplir con el sistema. La red de vigilancia era omnipresente, incluso en los hogares privados. Los sistemas de inteligencia artificial estaban integrados en todas partes, escuchando conversaciones, analizando comportamientos y manipulando sutilmente a las personas para que se adaptaran. No se trataba solo de monitorear, se trataba de crear una cultura de presión constante, donde se esperaba que cada persona se adaptara y quienes se atrevieran a resistirse fueran aislados de la sociedad. Amigos y familiares que antes se apoyaban entre sí ahora le daban la espalda, temerosos de que sus propias calificaciones se vieran afectadas negativamente por la asociación con individuos que no cumplían con las normas. El aislamiento era aplastante. Las personas que se negaban a conformarse se encontraban excluidas de las funciones básicas de la sociedad. No podían acceder a la atención médica, la educación o incluso comprar alimentos.
El mundo entero se había convertido en un lugar donde la libertad era un recuerdo lejano y la supervivencia dependía de la sumisión. Sin embargo, en medio de esta oscuridad abrumadora, Jesús reveló algo verdaderamente hermoso, un grupo pequeño y resistente de verdaderos creyentes. Eran personas que, a pesar de la creciente persecución, habían mantenido su fe en Dios. Formaban comunidades muy unidas, escondidas de las miradas indiscretas del sistema. Compartían recursos, se animaban mutuamente y continuaban adorando en secreto, imperturbables ante las pruebas que enfrentaban. Frente a la mayor presión y la persecución más intensa, su fe no vaciló. En cambio, se hizo más fuerte, más radiante y más desafiante contra la mentira que había consumido al mundo. Estos son mis fieles, dijo Jesús con una ternura y un amor en su voz que me traspasaron el corazón. Ellos reconocen el engaño porque realmente me conocen. Su fuerza no viene de ellos mismos, sino de mi espíritu dentro de ellos. Fue un momento de profunda esperanza. En los tiempos más oscuros, estos creyentes se mantuvieron como un testimonio viviente del poder de la fe. No eran fuertes por su propia fuerza de voluntad, sino porque habían sido llenos del Espíritu Santo, su conexión con Dios era inquebrantable incluso en las circunstancias más opresivas. Su fe era un faro en un mundo consumido por las mentiras, un recordatorio de que la verdad, no importa cuán oculta o reprimida esté, nunca podría extinguirse. Entonces, Jesús me permitió ver cómo la verdadera naturaleza del líder finalmente se revelaría. Al principio, su mensaje de paz, unidad y tolerancia parecería noble, un bálsamo para las heridas del mundo. Pero a medida que consolidaba su poder y eliminaba toda oposición seria, sus verdaderas intenciones saldrían a la luz. Las promesas de armonía y buena voluntad darían paso a demandas de lealtad y adoración absolutas. Aquellos que habían aceptado su marca y abrazado su sistema, creyendo que estaban haciendo lo correcto, se encontrarían atrapados, sus mentes y cuerpos atados a su control a través de la misma tecnología que una vez habían aceptado. El tiempo de prepararse es ahora, dijo Jesús, con voz urgente y llena de amor. Una vez que el engaño esté completamente instalado, será casi imposible resistirlo sin una fe completa en mí. Me reveló cómo podíamos prepararnos, no a través de medidas mundanas como almacenar alimentos o construir fortalezas, sino desarrollando una relación inquebrantable con Él. La clave, explicó, sería una confianza íntima e inquebrantable en su presencia. Aquellos que verdaderamente conocían su voz, que habían escondido su palabra en sus corazones y que habían aprendido a confiar en el Espíritu Santo, esos serían los que reconocerían el engaño sutil y se mantendrían firmes. Sería su relación con Él, su fundamento de fe, lo que los capacitaría para resistir la inminente avalancha de mentiras. Cuando mi tiempo con Jesús comenzaba a terminar, Él me mostró una serie final de visiones, destellos de esperanza en medio de la tormenta de caos que barrería la tierra. Vi pequeños grupos de creyentes reuniéndose en secreto, reuniéndose en casas para adorar y animarse unos a otros. Su fe brillaba más que nunca, aun cuando el mundo a su alrededor se sumía en la confusión y el miedo. A pesar de la creciente persecución, estos creyentes poseían una paz que desafiaba el entendimiento, una paz que trascendía la agitación que envolvía al mundo. Recuerden estas escenas, dijo Jesús, con su voz que transmitía autoridad y ternura. La victoria ya está ganada, aunque la batalla será feroz. Aquellos que se mantengan fieles a mí encontrarán una fuerza que nunca supieron que tenían. Luego, con una profunda intensidad en sus ojos, se volvió hacia mí. Adriana, debes compartir lo que has visto. Diles que el engaño será sutil. Vendrá envuelto en promesas de paz, prosperidad y unidad. Diles que la tecnología se utilizará para imitar milagros, haciendo que muchos crean que están viendo la mano de Dios cuando solo están presenciando ilusiones cuidadosamente elaboradas. Pregunté, con el corazón pesado por la carga de esta responsabilidad, ¿cómo me creerán? Jesús me miró con una dulzura que todavía tenía el peso de su mandato. Algunos no lo creerán, respondió suavemente. Pero aquellos cuyos corazones estén preparados reconocerán la verdad en tus palabras.
Entenderán que lo que has visto coincide con lo que está escrito en mi palabra. La advertencia que llevas puede salvar a muchos del gran engaño que vendrá. En ese momento, sentí tanto el peso como la gracia de la tarea que tenía ante mí. Había sido elegido para entregar un mensaje que podría cambiar el curso de muchas vidas. Entonces, Jesús me mostró señales específicas a las que debía prestar atención, indicadores que revelarían el avance del engaño. El rápido desarrollo de la tecnología de interfaz neuronal, el impulso global por una moneda digital unificada, la creación de sistemas de inteligencia artificial que podrían predecir y manipular el comportamiento humano y el surgimiento de experiencias espirituales mejoradas a través de medios tecnológicos. Estas cosas, explicó, no eran malas en sí mismas, pero se distorsionarían para convertirlas en instrumentos de control. Parecerían ofrecer beneficios, conveniencias y milagros, pero en verdad, atarían las almas de las personas al sistema del engañador. Observa de cerca estas señales, advirtió. Se presentarán como soluciones a los problemas del mundo, como formas de traer paz y prosperidad. Pero no os dejéis engañar. El sistema parecerá bueno, incluso milagroso, pero esclavizará a quienes lo acepten. Supe entonces que mi tarea era clara. Advertir a los demás de lo que se avecinaba, compartir lo que había visto y llamarlos a prepararse, no por medios mundanos, sino mediante el cultivo de una relación profunda e inquebrantable con Jesucristo. Solo a través de él alguien podría resistir verdaderamente el engaño que estaba a punto de arrasar la tierra. Antes de que tuviera la oportunidad de hacer más preguntas, un cambio sutil pero innegable en la atmósfera atrajo mi atención. La luz a mi alrededor comenzó a cambiar, y supe instintivamente que mi tiempo se estaba agotando. Jesús colocó suavemente sus manos sobre mis hombros, y sus últimas palabras se grabaron profundamente en mi mente y mi corazón: diles que los amo con un amor eterno. Diles que ninguna tecnología, ningún sistema, ningún engaño podrá jamás separarlos de mí, mientras se aferren a la verdad. El tiempo es corto, y el engaño será abrumador, pero nunca dejaré ni abandonaré a quienes son verdaderamente míos. En un instante, sentí que me alejaban, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo. La magnífica luz que me rodeaba empezó a desvanecerse y pude escuchar voces distantes que gritaban mi nombre, cada vez más fuertes. El regreso a mi cuerpo físico fue estremecedor, como si me hubieran arrojado a agua helada. Jadeé cuando abrí los ojos de golpe y me encontré una vez más en el ambiente estéril y luminoso de una habitación de hospital. El equipo médico, los monitores que emitían pitidos y las caras conmocionadas del personal médico llenaban el espacio. Había estado clínicamente muerta durante 4 minutos y 17 segundos. Lo llamaron un milagro, incapaces de explicar cómo sobreviví sin daño cerebral después de estar privada de oxígeno durante tanto tiempo. Pero en lo más profundo de mi espíritu, sabía que era más que una maravilla médica, era una intervención divina, una misión sagrada que me había confiado el propio Jesús. Los meses posteriores a mi experiencia han sido una mezcla de desafíos y transformación. Algunas personas descartan mi historia como nada más que una alucinación, un producto de un cerebro a punto de apagarse. Otros, sin embargo, escuchan atentamente, reconocen la profunda verdad en mis palabras y perciben algo más allá de lo ordinario. A medida que ha pasado el tiempo, he observado con asombro cómo los acontecimientos que Jesús me mostró comienzan a desarrollarse ante mis ojos: la rápida aceleración de la tecnología, el impulso incesante por la unidad global a cualquier precio y la erosión gradual pero segura de la verdad absoluta. A donde quiera que miro, veo que van tomando forma las señales del engaño que se avecina. Las bases para ello se están sentando silenciosamente mediante avances que parecen beneficiosos a primera vista, cosas como las identidades digitales, los pagos sin efectivo, las interfaces neuronales y los sistemas de inteligencia artificial que pueden leer e incluso influir en el comportamiento humano. Con cada nuevo desarrollo, siento que nos acercamos cada vez más al sistema que me mostraron. Sin embargo, en medio de estos acontecimientos inquietantes, hay un rayo de esperanza. Encuentro aliento en los grupos pequeños y las conversaciones tranquilas donde la gente comienza a comprender.
Comparto mi historia con ellos y veo una luz de reconocimiento brillar en sus ojos. Comienzan a ver los patrones y a comprender la importancia de fundamentar su fe en algo mucho más estable que las arenas movedizas de la tecnología y los sistemas humanos. Se dan cuenta de que la verdadera fuerza proviene de conocer a Jesús personalmente, no solo de saber acerca de él. Esta experiencia ha transformado todo lo que tiene que ver con mi vida. La fe ya no es un mero aspecto de mi existencia, sino que se ha convertido en el centro mismo de ella. Todos los días, le agradezco a Dios por la segunda oportunidad que me ha dado, por la oportunidad de vivir con un nuevo propósito y por la oportunidad de compartir esta advertencia urgente con los demás. Mi oración más profunda es que quienes lean esto lo tomen en serio y se acerquen más a Jesús mientras aún haya tiempo. A quienes dudan de mi historia, solo les puedo ofrecer esto: observen y oren. Presten atención a las señales que Jesús reveló. El engaño está llegando y será poderoso, pero él también. En esta verdad se encuentra nuestra esperanza y victoria definitivas. El tiempo de la indecisión ha terminado. La elección que tenemos ante nosotros es clara: ¿construiremos nuestras vidas sobre la verdad inquebrantable de Jesucristo o nos dejaremos arrastrar por el engaño que se avecina? La respuesta a esta pregunta no solo dará forma a nuestro viaje terrenal, sino que determinará nuestro destino eterno.